señores, gracias por estar con nosotros en las redes sociales. Otra vez desde Lima, Perú, Juan Alberto Ugazala saludándolos. Estamos rumbo al sexto foro latinoamericano liberal clásico de todos los partidos políticos que están en América Latina construyendo una opción que la llamamos la opción 5 reformista. Y sucede que Alberto Mansuetti, que es nuestro líder continental, me pasó una nota que alguien escribió y me la pasó por WhatsApp. Y ese alguien es un nicaragüense que se llama Ariel Montoya y que hablaba del movimiento nuestro, que hablaba de lo que estábamos haciendo. Y me dijo, ¿qué te parece? Le dije, sería fantástico poder entrevistarlo también. Él es Ariel Montoya, es de Nicaragua. No sé si estarás en Nicaragua en este instante, Ariel, pero bienvenido. Un saludo y un abrazo desde Lima, Perú. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan. Estoy en Miami, exiliado desde el año 2018. Soy liberal, provengo de una familia conservadora de origen familiar, pero he abrazado al liberalismo, sobre todo al liberalismo clásico, con la frustración de que este liberalismo clásico nunca ha sido aplicado ni en Nicaragua ni en ninguna parte del continente, prácticamente hablando. Tenido una experiencia dura entonces en la política porque me dices que eres un hombre exiliado. Y cuéntame, ¿qué pasó? Me hablas desde el 2018, hubo un problema. En 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, una guerrilla procastrista, tomó el poder. El presidente Anastasio Somoza tuvo que irse del país y los sandinistas, al igual que Fidel Castro, anunciaron una era de paz, de aperturas electorales, de democracia. Y fue todo lo contrario. Instauraron una dictadura soviético-alemán castrista en Nicaragua. Esto fue a partir de 1979. En 1983, 84 me exilié a Guatemala. Ese fue mi primer exilio porque estaba en contra de la barbarie de la imposición del servicio militar obligatorio para defender, entre comillas, la revolución, pero era para defender a una pandilla de perversos, ¿verdad? Los 9 comandantes que habían impulsado la revolución socialista en Nicaragua. Posteriormente, en 1990, se da un cambio democrático con la expresidenta Chamorro, con doña Virta Chamorro, y hasta el año 2006 han ocurrido entonces 3 periodos liberales. Sin embargo, esos 3 gobiernos liberales, con sus errores y virtudes, trajeron cambios a Nicaragua, pero estuvieron sometidos por el sandinismo siempre, fueron coaccionados, fueron chantajeados por el sandinismo. Y en el 2007 Ortega volvió al poder por los problemas de la mala derecha, como bien dice nuestro amigo Mansuetti, con las 5 reformas. Entonces Ortega volvió al poder y ha sido difícil sacarlo del país. Y como van las cosas, el próximo año habrán elecciones en las que la ganará Ortega nuevamente, precisamente porque esa mala derecha no ha logrado cohesionar un discurso propositivo, sino que no va más allá de un discurso electoral prebendario para ellos, pero sin ninguna propuesta, sin ninguna sustancia política, social, reformista que alimente el espíritu democrático de los nicaragüenses y que los quiera llevar a una época de paz, de libertad y de democracia y prosperidad. Entonces, en el 2018 estalló una nueva protesta cívica. Yo la apoyé como periodista, como escritor, ¿verdad? Y también estuve en las marchas, como ustedes lo verán en las fotos que les voy a enviar, y fui amenazado de muerte en 3 ocasiones. La última vez me dijeron, te quedan 3 días, después que no diga a tu familia que no te avisaron. Y entonces me tuve que exiliar, ¿verdad? Y vine a Estados Unidos. Acá me encuentro en asilo político desde el año 2018. En todas partes, la izquierda es en diferentes escalas de medición. Unas son más blandas, unas son un poco más duras, otras son más radicales. Y a ustedes les ha tocado vivir con una extremistamente radical, hasta fanatizada, y asesina. ¿Qué pasó? Porque pensábamos que el sandinismo ya había fracasado y regresa. ¿Por qué no se pudo hacer las reformas que debieron? ¿Era solo porque el sandinismo hostilizaba o porque faltó un liderazgo político
Creo que faltaron ambas cosas, pero también es importante destacar que faltó un liderazgo político consolidado, una clase política moderna, y esa no la hemos tenido en Nicaragua. Eh, pero no solamente la clase política es la culpable, también los grandes capitales son culpables. La sociedad civil establecida es culpable también. La intelectualidad, entre comillas, en una sociedad es culpable también, porque todas están de una u otra forma arrecostadas al poder de turno. Y ese es el vicio que hay que atacar. Y yo creo que por eso las 5 reformas tienen un gran papel que jugar en este contexto, porque definitivamente los cambios no los van a hacer las élites políticas ni las élites empresariales. Las respaldamos en el caso personal porque el sector privado genera oportunidades, genera trabajo, pero siempre que el sector privado se recueste, busque al caudillo de turno, vamos a estar viciados con una pandemia moral antiética que no va a permitir el desarrollo de una nación, porque todos van a estar bebiendo de la misma copa, comiendo de la misma mesa. De tal manera, pues, que esa es la realidad de Nicaragua. Tenemos a una oposición fofa, dormida, anquilosada, que solo está buscando las reformas electorales para ser diputados o presidentes o alcaldes, pero no hay una propuesta. Yo escribí el artículo, he recibido algunas críticas. El periódico La Prensa de Nicaragua lo publica mañana, que es el periódico de más circulación en el país, pero no ha habido quien me diga que sí, que ellos tienen una propuesta también, que la tienen bajo el brazo, que la van a colocar en la mesa del debate y que vamos a competir por ella. Así es que las 5 reformas están entrando al debate de la discusión en Nicaragua y en América Latina, y eso creo yo que tenemos que continuar dándole fuerza, dándole vigor, dándole contenido. Cuando la gente entienda esto, la población que está por lo general ausente de la política va a comprender la importancia de participar en política y de respaldar soluciones que sean auténticamente éticas, renovadoras y transformadoras. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, Hay una frase de Mansuetti que la dijo la vez pasada concluyente. Estados Unidos es un país en vías del subdesarrollo. Y si tú ves lo que pasó con la Cuba de los 50 ahora, si tú ves lo que ha pasado con Venezuela, si tú miras lo que está pasando con Argentina, es muy probable que eso también ocurra con Estados Unidos. Así que no enajenemos a Estados Unidos del problema que vivimos el resto de América Latina. Ahora, lo importante es que tú llegas a conocer este fenómeno. ¿Cómo encontraste tú a Mansuetti, a las 5 reformas y bueno, y ahora el foro nuestro, ¿no? Yo estudié ciencias políticas en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala. Conocí un poco del liberalismo clásico de Adam Smith, von Mises, ¿verdad? Y todos estos economistas, eh, que tienen que ver en gran parte von Hayek, por ejemplo, con las 5 reformas. Lo que pasa es que las 5 reformas está estructurado de una forma somera, precisa, sin tanta retórica y aplicada a una región en lo general. Posteriormente, me comuniqué con Enrique Arenas, hicimos amistad y así fue como llegué hacia ustedes, hacia Alberto, hacia el foro, y así llegué al Foro Liberal de América Latina. Leí el documento, hemos estado en comunicación, hemos intentado penetrar en Nicaragua, tenemos ya una pequeña estructura. Es difícil, la gente no compra este discurso, la gente lo ve demasiado utópico, la gente lo ve demasiado soñador para ser posible. En el resto de América Latina, lo que yo estoy notando es que más bien la gente, el electorado tiene el voto del disgusto, ausentismo, nulo, blanco. O sea, no le gusta lo que hay ahí. Pero en Nicaragua parece ser que las cosas son un poquito distintas. Bueno, hay que decirlo, en Nicaragua la gente está acostumbrada a un discurso de chantaje que le impone el sandinismo. Pero por otra parte, creo yo que cuando se vayan abriendo las compuertas al debate, no importa que sea desde catacumbas, ¿verdad? Y ahora Ajá. recordemos que con el Internet no se puede estar en las catacumbas porque ahora todo se transparenta. Yo creo que la izquierda cavernaria
sabe de esta oportunidad, de estos recursos que te ofrece la tecnología. Entonces creo yo que el trabajo va a ser intenso, pero también creo una cosa, creo que el político moderno debe dar el ejemplo. Yo soy poeta esencialmente, soy político, soy periodista y soy editor. Yo trabajé en el gobierno liberal del expresidente Enrique Bolaños, fui secretario privado de la presidencia y salí con mi mismo vehículo de la presidencia. Nadie puede decirme que yo robé. Sin embargo, la imagen que tiene el que ha trabajado en un gobierno es que ha robado, es que ha traicionado las arcas sanas del pueblo. Sí, ese es el estilo de trabajo de la izquierda, ¿no? Te acusa de corrupto para ellos hacer su corrupción. Tienes que volverte corrupto a ti mediáticamente, aunque no existan pruebas, no importa, pero la gente termina diciendo que eres corrupto porque los medios están todos los días diciendo que eres corrupto y no hay una sola prueba. O sea, es una demostración de que en estos países, en estos esquemas de foros comunistas, el destruir la imagen moral de una persona es un instrumento de trabajo político y que demuestra que todo sigue un mismo formato de foro. Y por eso es que nosotros decimos que la guerra es del foro nuestro contra los foros de ellos. ¿Tú qué piensas? ¿La guerra debe ser a nivel continental, a nivel foro? Creo que debe ser a nivel continental porque las amenazas de la izquierda cavernaria son continentales y son globales. Veamos el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Donde los grandes capitales giran a la izquierda, el discurso de las masas, pero lo giran para ellos mantener el control de las masas de la población. Entonces yo creo que hay que trabajar en esa agenda. Creo que hay que hacer como la gallina, que pone un huevo que puede costar 10 centavos, dólar o 20, pero lo cacarea. En cambio, el esturión en el mar frío pone un huevo carísimo, que es el huevo caviar, que cuesta mucho, pero que solamente lo compra y lo consume una parte de la población. Entonces, creo que tenemos que hacer como la gallina que pone un huevo en la mañana, pero anda por todo el patio del barrio, de la casa, de la finca, cacareando que puso un huevo. Ese mensaje tenemos que llevar con las 5 reformas. Muy bien, muy bien. Dime una cosa, los medios de comunicación han sido invadidos también, manejan los mismos mensajes. Por ejemplo, ahora es Argentina una nación de avance, de avanzada, porque va a ser el aborto, ¿no? O sea, ya el aborto se convierte en un tema de avanzada, un tema de progresismo, de modernidad. Ya es un mensaje manejado a nivel foro. Tú eres periodista, ¿cómo se metieron en los medios de comunicación? Bueno, lo que pasa es que la izquierda ha sido más audaz en vender su discurso, no en aplicarlo. Y por otra parte, también creo yo que siempre ha faltado una mayor formación en los sectores de derecha. Y esto viene desde hace 3 siglos, ¿verdad? Desde la propia Revolución Francesa, desde la propia época en que surgen las cámaras a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que estructurar un discurso de las 5 reformas en torno a una derecha más capitalista y humanista que mercantilista. Cuando la gente entienda las oportunidades que tiene de que sea él el propio motor de su impulso económico y su desarrollo, la gente va a cambiar y la gente va a dejar de leer esos periódicos al que tú haces referencia. Dime, Ariel, el tema Somoza eh, siempre va a estar relacionado con el tema derecha en Nicaragua. Es sacarse de encima el tema Somoza, pienso yo, que no conozco mucho la realidad de ustedes, puede ser un tema un poco complicado. Pero Somoza no era un liberal, Somoza era un mercantilista. Y ese es un discurso que en Nicaragua hay que indicarlo, porque el refugio de defensa de cualquier cosa que haga el sandinismo es que todo lo que sea de derecha es Somoza. ¿Me da esa impresión o me equivoco? Eh, Tenés razón en una parte. Mira, Somoza, al igual que el expresidente Zelaya, ¿verdad? No fueron liberales por antonomasia, no fueron liberales auténticos, no fueron liberales clásicos, pero hicieron, junto con los conservadores, el Estado-Nación que tomaron los sandinistas, con una economía que crecía al 8%,
con una deuda externa reducida, con un país floreciente en las exportaciones, en las agroexportaciones, ¿verdad? Con un país que se avía a la modernidad. Es decir, que sin ser ellos liberales auténticos, hicieron reformas por Nicaragua. En cambio, el sandinismo, que es un mamarracho de izquierda socialista, ¿verdad? Sandinista, marxista, leninista, etcétera, han destruido Nicaragua en dos ocasiones. Entonces, esto quiere decir que el liberalismo, sin haber sido aplicado científicamente, demostró oportunidades de progreso. Claro que Somoza generó la dinastía, Zelaya la dictadura, y eso no es liberalismo. Claro, Ariel. Y en ese sentido, Nicaragua necesita un partido. Me refiero a gente como tú que se entusiasma con el concepto 5 reformistas. Me pareció importante algo que me preguntabas hace un momento de que si que si la guerra, el debate era de nuestros pensamientos contra los de ellos. Creo que sí, pero también no olvidemos que la política se gana en las calles, se gana en los foros, se gana en la prensa, se gana también dando el ejemplo y haciendo cosas. No me refiero a llevarle pan y circo al pueblo, porque eso es lo típico que hacen los populismos de derecha como de izquierda. Me refiero, como dice la Biblia, llevarle las buenas nuevas a la gente. Creo que hay que irle abriendo la imaginación política moderna y científica a la población. Y eso tenemos que hacerlo buscando el poder político. Hay que buscar escaños en la Asamblea Nacional, hay que buscar concejales. Entonces creo que hay que cambiar ese discurso. Y creo sí que las 5 reformas y los partidos que pertenecen al Foro Liberal de América Latina deben de empezar a hacer la diferencia y a pelear por escaños, por posiciones políticas, porque solamente desde la política se pueden hacer los cambios que requieren nuestros países. No existe otra vía. Sí, de eso estamos convencidos nosotros. Además, somos, te diré, Ariel, la gente común y corriente de la calle, la gente ordinaria, tratando de hacer cosas extraordinarias, gente que nos hemos metido en la política, que nos hemos sentido presionados a participar en la política, porque América Latina está lamentablemente caminando por un sendero muy trágico, muy duro. Es necesario que nosotros comprendamos la tarea de hacer un foro político y que Nicaragua pueda tener una organización política, porque tú lo has dicho, sin partidos no se puede hacer nada. Ya hay que organizar el partido. Oye, Ariel, interesante conversar contigo, tienes que seguir escribiendo, necesitamos más plumas que difundan lo que se está haciendo en el foro, que se comunique estas cosas. Tenemos una razón política, tenemos un concepto político y un proyecto político, pero lo que nos falta es un poco la difusión. Indudablemente este foro va a ser muy importante porque va a ser un foro de redes. La pandemia nos ha permitido que ya no sea una reunión cerrada, sino que las redes funcionen y a lo mejor eso va a permitir a la vez que se nos vea más, que tengamos mayor cobertura de recepción. Pero desde luego, todos los que puedan apoyar, los que puedan aportar, y tú eres un hombre de pluma, un hombre de prensa, es importantísimo que se sepa que América Latina tiene un camino de respuesta que se llama el Foro Liberal Clásico Latinoamericano, el 6º foro que se va a organizar desde Lima. Oye, Ariel, interesante haber charlado contigo. Virtualmente participa, es importante que estés ahí. Nuestro amigo Mansuetti, Jorge Méndez han conversado con Juan Carlos Martínez, con Emerson, que es un joven que está en Nicaragua, político, que es médico, que ha estado trabajando con las comunidades que fueron afectadas por los huracanes. Una raíz del Partido Liberal Clásico. Tenemos gente en España, tenemos gente en Costa Rica, tenemos gente acá en Estados Unidos, y ahora en enero ya crear una estructura política con base dentro y fuera de Nicaragua. Ariel, qué gusto saludarte, qué gusto recibirte. Te mando un abrazo desde Lima, Perú. Te esperamos en marzo. El 6º foro tiene un escaño para escucharte. Gracias por haber estado con nosotros y sigue hablando de esto. Ya picó el anzuelo, como dices tú. Que te he tenido el gusto de conocerla.
Otro para ti, otro abrazo y nos veremos pronto también. Ok, muy bien, gracias. Fue Ariel Montoya, nicaragüense que vive en el exilio en los Estados Unidos, en Miami precisamente, conversando con nosotros rumbo al sexto foro liberal latinoamericano. Gracias, ya venimos en cualquier momento con otra entrevista más. Gracias, Ariel. Permiso.